En la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo. Le plantea a Argentina un camino de largo plazo, casi diríamos un acuerdo de la Moncloa, ¿no? Espero que los gobernadores digan que sí. A ver, lo que estamos planteando los liberales con el presidente a la cabeza es cosa de sentido común. Un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. Estamos muy contentos que se tomen estas iniciativas institucionales que la Argentina necesita fundamentalmente para predicar con ejemplaridad. Él solo no va a resolver esto necesita de muchos actores. Creemos nosotros que es muy importante la convocatoria que hizo hoy el presidente, me parece que nadie puede mirar para otro lado. Espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Y a propósito del pacto del 25 de mayo anunciado por el presidente Javier Milei, vamos a recordar los 10 puntos básicos por los cuales se convoca. Primero, la inviolabilidad de la propiedad privada. Segundo, el equilibrio fiscal innegociable. Tercero, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno a un 25% del Producto Bruto Interno. Cuarto de los puntos, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, que simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Quinto de los puntos, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual, según el anuncio del primer mandatario. Sexto, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de recursos naturales del país. Séptimo, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. El octavo de los puntos, una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema jubilatorio, que respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. El noveno punto, una reforma política, estructural, que modifique el sistema actual, que vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Y el décimo punto, la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global. Esta semana van a comenzar las reuniones, los diálogos de los ministros del Poder Ejecutivo y el propio presidente con gobernadores de distintas provincias para empezar a avanzar en este acuerdo. El ministro del Interior, Guillermo Francos, hoy advirtió que el que no quiera sumarse va a quedar fuera. Que todos los argentinos sepan que los estoy convocando a todos los gobernadores, a todos los líderes políticos, a buscar un acuerdo sobre estos puntos. El que no quiere acordar sobre esos puntos se quedará fuera de un consenso político en la Argentina, de un pacto político que va a ser histórico. Entonces, seguramente cargará con esa responsabilidad. Toma los dos. Muy bien. Bien, estamos con el doctor Daniel Sapsay, prestigioso constitucionalista, para analizar justamente el anuncio del presidente y lo que puede venir en relación con este tema. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por invitarme. ¿Primera impresión del discurso del presidente? La primera impresión que todo diálogo, en un país donde nos cuesta mucho dialogar, es bienvenido. Siempre que sea verdadero diálogo. ¿Qué digo de diálogo? Que se acepten los disensos. Es decir, que no se trate de un contrato de adhesión, sino que esto sea algo consensuado, que sea el producto de una negociación, que en definitiva ese es el equilibrio que contempla la Constitución Nacional. Tomando sobre la base estos 10 puntos que recién veíamos, los 10 anuncios, Sí. ¿Le parece que habría que modificar algunos justamente dentro de ese diálogo, que se podría avanzar con los 10? Bueno, no hay duda que son muy ambiciosos, porque prácticamente abarcan todo lo que son los aspectos más importantes de la vida de los argentinos y también aquellos en donde están comprometidas las legislaciones más importantes, inclusive tratados internacionales.
Por ejemplo, el primero, la inviolabilidad de la propiedad. Ese ya lo tenemos en el artículo 17, que precisamente lo dice expresamente, así que ahí no creo que haya que hacer mucho y además sería un grave error hacerlo. De todas maneras, la propiedad privada, no hay derechos absolutos, tampoco la propiedad privada, tal es así que en el mismo artículo se admite la expropiación. Digo porque a veces pareciera, cuando habla el presidente, que determinados derechos serían realmente absolutos, imposible que tengan ningún tipo de límite. Lo que importa es la proporcionalidad, precisamente los medios y los fines. Yo creo que lo que hay que cumplir fundamentalmente es la ley de coparticipación federal, que fue introducida por la reforma del 94, en el inciso segundo del artículo 75. Debía precisamente estar ya dictada al 31 de diciembre del 95, se van a cumplir 30 años, 30, ¿no? ¿O 40? Sí, 30. 30. Y duerme el sueño de los justos. Para modificar la coparticipación. Claro, pero Ahora, a través de ese sistema, precisamente, sumamente consensuado entre la nación y las provincias, que esto es una novedad. Este es creo que va a ser uno de los temas centrales en el diálogo nación-provincias y le consulto con toda su experiencia como constitucionalista. Tengo entendido que con que una provincia se oponga no se puede realizar esa modificación que, como usted dice, es completamente necesaria. Desde ya. Bueno, eso es lo que hizo tan difícil hasta el día de hoy que se llegara a la posibilidad de plasmar ese instrumento. Lo que pasa es que nunca ni siquiera se presentó un proyecto. Claro, nunca se intentó. No. Ahora, no obstante eso, en ese larguísimo inciso que tiene una cantidad establece una cantidad de principios muy importantes y de postulados, esos rigen. Y lamentablemente lo que vemos en la práctica es que lo que se da es lo contrario. No se da ese consenso, sino que se da la imposición siempre del más fuerte, que es la nación, sobre las provincias. Ahora, ¿cómo se puede hacer constitucionalmente? Porque, por ejemplo, me imagino una modificación de la coparticipación. Hay provincias muy productivas que reciben la mitad de lo que producen. Hablo de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras muy productivas. Sí. Y otras que producen menos reciben mucho más. ¿Cómo se puede hacer? Porque con una que se oponga supuestamente no se podría avanzar. Bueno, esa es precisamente lo que yo le decía, la enorme dificultad, ¿no es cierto? Pero decía también que no obstante lo cual, los principios básicos, que son muy buenos, que allí se establecen, deberían estar en práctica y no ocurre tal cosa, todo lo contrario. O sea, permanentemente es la nación la que impone, quita, le da a alguno, entre, digamos, los que son los amigos, claro, a los es lo enemigos. que ha pasado históricamente, ¿no? Exactamente, lo que pasó, recordemos, con la ciudad de Buenos Aires y que ahora se ha repetido con Chubut, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar supuestamente con la ley ómnibus? ¿Usted cree que puede avanzar? Ahora se habla de ya no tratarla completa, sino tal vez dividida en 4 capítulos a partir de este diálogo con los gobernadores. Yo creo que eso sería muy importante, porque la ley ómnibus, así como estaba, era muy difícil de aprobarse, porque son una cantidad tan inmensa de cuestiones tan diversas y muchas tan contradictorias, que aprobarla pasaba lo mismo con el DNU, por sí o por no, imposible. Pero además contiene algo que a mí me preocupa mucho, que son las delegaciones legislativas, en prácticamente todas las materias, que si se concretasen, importa borrar los otros poderes. Legislativo sobre todo desaparece. Es entregarle la suma del poder público al presidente. ¿Y qué facultades cree usted que sí se le pueden delegar al Poder Ejecutivo? Bueno, se puede delegar dentro de los límites que establece el artículo 76, que también fue introducido por la Constitución Nacional en la reforma del 94, que tiene también como principio general, igual que en materia de DNU, la prohibición, pero lo permite en casos muy específicos de emergencia pública y de cuestiones administrativas, dentro de una ley de bases que tiene que ser dictada por el Congreso, dentro de un plazo determinado que no puede ser prorrogable. Correcto. Cuidado, que lo que se establecía en la ley ómnibus era exactamente lo contrario, pedía 4 años y con la posibilidad luego de 4 años más. O sea, una locura. Es decir, terminábamos con la República con eso. Y la última, doctor, del decreto importante que en los primeros días de gobierno emitió el presidente Milei, por el momento, va a ser tratado en el Senado, en diputados, por el momento, la mayoría está en vigencia de ese decreto. Sí,
porque no olvidemos que la ley 26.172, que fue dictada cuando Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, está hecho de tal manera que favorece precisamente la vigencia del DNU, ya que le da vigor de ley desde el momento en que se dicta, y además con que una sola Cámara lo apruebe ya se convierte en ley. Es decir, que es más fácil gobernar, legislar por decreto que hacerlo como establece el procedimiento normal de la Constitución. Solo perdería vigencia si las dos cámaras lo derogan. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido el un gusto. doctor Daniel Sapsay, aquí en el Noti del Domingo de la Televisión Pública en vivo.